Y entonces hoy celebramos la muerte de Cristo, ¿cierto? Celebramos la muerte, pero dentro de 3 días celebraremos la resurrección. Y aquí el enemigo a vencer era la muerte, lo que ningún otro sistema religioso te promete, no prometen vencer la muerte. Nosotros tenemos la esperanza de que la muerte ya fue vencida. Y si ya eso pasó en Cristo, quiere decir que nosotros también ya la vencimos en Cristo. Amén. Bueno, yo sé que usted se sabe un versículo, es el versículo que todos nos sabemos. ¿Cuál cree usted que es el versículo que todos nos sabemos? ¿Cuál es el primero que nos aprendemos? Juan 3:16. Ok. ¿Se lo sabe de memoria? Bueno, yo quisiera que lo recitara conmigo. A ver si se lo saben de memoria, recítenlo. Diga conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, por si acaso, yo quiero que abra su Biblia ahora en Juan 3:16, porque a veces la memoria nos juega unas pasadas tremendas y a veces creemos que lo estamos recitando bien y resulta que no lo estamos recitando bien. Miren por favor la letra del texto y se lo lee a su hermano que está al lado. Amén. Juan 3:16, ¿todos lo tienen? Bueno, ahora sí, mirándolo es diferente, ¿cierto? Haga de cuenta que usted es el primer día que viene a la iglesia y que hasta ahora usted está aprendiendo de las cosas de Dios. Pero entonces en ese momento usted se abre la Biblia, ¿cierto? Ahora quiero que lo lea porque este pasaje está dividido en 3 partes naturales. 3 partes naturales, tiene 3 divisiones naturales. Entonces leamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Muy bien, hasta ahí la primera parte. Porque de tal manera ¿qué? Amó Dios al mundo. Segunda parte, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Hasta ahí, segunda parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son 3 partes naturales que tiene el versículo. Y entonces vean ustedes lo tremendo de esto. Yo me ponía a pensar, si usted lee un poquito la Biblia, ¿quién dijo estas palabras? ¿Quién las dijo? Jesucristo. ¿A quién se las dijo? A Nicodemo. Entonces, Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. ¿Qué más era? Sí, era fariseo, desde luego. ¿Qué más era? ¿Qué dice el texto? Lean ustedes desde el capítulo 1. Vamos a tratar de definir quién era Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos, lo que ustedes dijeron, fariseos, que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces era un principal también. Un principal significa que era un hombre que hacía parte del Sanedrín, y esto significa que era el partido religioso más importante de Israel. Significa el que mandaba sobre todos los sobre todos los dogmas, sobre todo lo que sucedía en el tabernáculo o en el templo. Era unas personas que tomaba decisiones. O sea, que era una persona que, muy que, importante. Diga conmigo, muy importante. Entonces dice que él vino a Jesús, ¿en qué momento? De noche. ¿Qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿qué le dijo? A ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho que cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es tremendo. Quiero que usted note que este es un versículo muy reconocido por todos. Tal vez lo hemos aprendido en la escuela dominical, o cuando nos predicaron, nos dijeron: mira, cree en el Señor Jesucristo, la Biblia enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que este versículo es uno de los más importantes de la Biblia, y yo podría decir que se condensa toda la Biblia en ese versículo. Toda la Biblia está condensada ahí. Si usted quiere saber qué dice la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, está resumida en ese versículo. Ese versículo habla de todo el plan que Dios tenía para nosotros, cierto, de salvación. Entonces, note algo interesante, que es que la verdadera salvación, escuchen, le estoy diciendo que la verdadera salvación, porque hay sectas que te están enseñando también que pueden ser salvas por ellas, ¿cierto? Y te dicen: si fuera de nuestra iglesia no hay salvación, si tú te sales de nuestra iglesia eres un maldito y vas a morir en maldición. Así te dicen algunas sectas, pero no es lo que la secta diga, es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Nosotros somos hombres y mujeres de la Biblia, y entonces aquí lo que está diciendo es que la verdadera salvación es provista solamente por Dios mediante la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma, amados. La Biblia lo está diciendo, es que no hay forma de llegar al cielo sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra manera, no hay otro camino. Alguien decía que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Como diciendo, todos los caminos conducen a la salvación, todas las religiones te salvan. Mentira, mentira, eso es lo que el diablo quiere que tú entiendas, como si eso fuera cierto. No hay otra forma de ser salvo sino a través de la que Cristo hizo en la cruz. No hay otra manera, y nuestra autoridad espiritual se llama la Biblia, mi amado hermano. Entonces, queridos hermanos, no creamos a lo que nos dice cualquier persona, creamos lo que dice la Biblia. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender a descansar en el Señor y creer lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra. La palabra está enseñando que no hay otra salvación sino a través de Cristo, no hay otra provisión sino a través de Cristo. Por eso es tan importante que pongamos nuestra fe es en Cristo, es en Cristo. La fe no se puede colocar en cualquier persona. Alguien decía: yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, pero ¿en qué tienes fe? Todo el mundo tiene fe, porque si tú le preguntas al borracho, él tiene fe en el baloto, él tiene fe en una empresa que tiene, él tiene fe en una familiar que le está ayudando económicamente. Pues eso no es fe correcta. La fe correcta tiene que depositarse en la obra de Cristo. Amén. Es en Cristo que donde depositamos nuestra fe. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, cuando decimos que depositamos nuestra fe en Cristo, es aceptar o recibir lo que Jesús hizo por ti y por mí. Es recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces Jesús le enseña a Nicodemo que la única manera que tú puedas entender esto es cuando naces de nuevo. Y ahí lo dice, lo puede decir, que no, de cierto nadie puede entender. Dice, respondió el versículo 5. Versículo 3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puede entender esto. Amén. Entonces, si tú le hablas de esto a personas que no han nacido de nuevo, pues no van a entender. Entonces tú le dices esto, por ejemplo, tú le hablas a la gente acerca de que Cristo murió por ti en la cruz, y te van a decir que eso es mentira, que es filosofía, que es un mito, que eso no es verdad. Entonces van a llenarse de pura filosofía y van a argumentar que eso es absolutamente falso. Yo te digo, no lo entiende porque no ha nacido de nuevo. De hecho, que esta semana estaba mirando acerca de los mayores hombres que se convirtieron al cristianismo siendo ateos. Y hay varios, conozco incluso C.S. Lewis, uno de los
uno de los pastores que vivió cerca del final del siglo XVIII, cuenta que este hombre antes de convertirse, él trató de refutar la fe cristiana. Y investigó acerca de cómo refutar la fe cristiana y resulta que se convirtió a la fe cristiana. Porque no hubo ningún argumento que pudiera esbozar para poder derribar lo que es la fe cristiana. No la pudo hacer. Y entonces, al contrario, terminó siendo un gran defensor de la fe cristiana y el Señor le dio esas novelas que se llaman, ¿cómo se llaman? La novela que él escribió, las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia. Y usted ve que las Crónicas de Narnia son una apología a toda la fe de Cristo, ¿cierto? Si usted ve allá las imágenes que ven del león, ¿cierto? La bruja y el ropero, por ejemplo, habla de que el león es Aslan, ¿cierto? Es una representación de Cristo. Y usted ve toda la historia, toda la conducta de la historia, usted está viendo que efectivamente Cristo hizo todo el sacrificio. Amén. Entonces vean que yo quiero que usted note esto, que cuando Jesús habla acerca de lo que hizo hace 2000 años, hay unos beneficios que vienen por creer en Cristo. Hay unos beneficios de la cruz. ¿Cuántos saben que hay unos beneficios? Y esos beneficios de la salvación son innumerables, pero vamos a presentar aquí 3 principales beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no sé si usted lo sabe, pero el primer beneficio que viene a través de lo que Cristo hizo en la cruz fue que nos justificó. Diga conmigo, nos justificó. Somos justificados. ¿Y cómo viene eso? Eso viene cuando nosotros entendemos y recibimos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, cuando Cristo murió por nosotros y entendemos lo que hizo Él y decimos, Señor, yo lo creo, Señor, entonces somos aceptados ante Dios. Dicho de una manera más sencilla, somos justificados, pero este justificado es un término legal. ¿Me entiende? Es un término legal. Por ejemplo, usted va a darse cuenta que hay un juicio, cuando hay ese juicio, ¿cierto? Usted va a una audiencia, un juicio, regularmente hay unos 3 o 4 actores en un juicio. ¿Cuáles son? Está el acusado, está el fiscal, que es el que acusa, está el abogado y está el ¿quién? El juez. Hay 4 actores en un juicio. ¿Me explico? En este caso, ¿quiénes serían los acusados? Nosotros, ¿verdad? La raza humana está siendo acusada. ¿De qué se acusa? Se acusa de que ha sido transgresora de la ley, de que ha sido traidora. La raza humana ha sido traidora ante Dios, ¿me entiende? Porque Dios lo único que ha hecho es bendecirlo, pero la raza humana se ha alejado de Dios. Y entonces esta es una respuesta que le podemos dar a mucha gente que cuestiona a Dios, porque mucha gente cuestiona a Dios y dice, si Dios es tan bueno, porque hay tanta injusticia, porque hay guerras, porque hay niños desamparados, porque está ocurriendo lo que está ocurriendo, porque tanto abandono, porque mi mamá se murió, porque esto y lo otro. Y la respuesta sencilla es que Dios nunca ha desatendido a la gente es la que desatendió a Dios. Fue la gente la que se alejó de Dios voluntariamente, ¿me entiende? Es decir, que en ese orden de ideas, lo que estamos experimentando hoy es sencillamente las consecuencias del pecado original. ¿Entiende eso? Dios nunca tuvo en su corazón que la gente viviera lo que está viviendo hoy, que viviera terremotos, tsunamis, explosiones, terrorismo, la falta de moralidad, todo ese tipo de cosas no vienen de Dios, eso viene del hombre. Es el hombre el que se ha alejado de Dios. Le ha llamado las cosas malas buenas y a las buenas malas. Ha tergiversado completamente el mensaje de la Biblia y ellos han querido aceptar las cosas que no son bíblicas como si fueran normales. Y entonces lo que pasa es que muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por esas filosofías y terminamos aceptando que entonces está bien hacer ciertas costumbres o ciertos dogmas que nos están enseñando que van contrario a la palabra de Dios y lo único que van a acarrear es muerte. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No es normal, mi amado hermano, muchas de las costumbres que hoy se están haciendo en el mundo. Y no voy a mencionar alguna porque de pronto alguien la practica y no quiero ofenderlo. Pero piense en esto, mi amado hermano, que el Señor, ante todo esto, si nos muriéramos hoy, si en Cristo, todos absolutamente culpables de todo. Absolutamente culpables. Y en ese juicio, tú eres culpable y el fiscal va a tener toda la razón y las pruebas van a darte a apuntar hacia ti que eres una persona
que ha infringido la ley. O sea, ante eso no hay ninguna excusa, mi amado hermano. Romanos 1 dice, léete Romanos 1 y vas a darte cuenta que el hombre es inexcusable ante Dios. Somos inexcusables, todo nos apunta a nosotros en contra nuestra. Entonces, fíjense que viendo eso, Dios, viendo eso, dijo, yo no quiero que ninguno se pierda. Ninguno quiero que se pierda, porque todos se han alejado de mí. Y fíjense que la Biblia dice que ninguno buscó a Dios, fue Dios el que buscó a las personas. Y entonces en ese orden de ideas, entonces en ese juicio, el Señor dice, ¿cómo hacemos para pagar ese pecado? ¿Cómo hacemos para pagar esa pena? Entonces por eso ese término legal justificado se refiere a un veredicto de que ya en el momento en que usted entrega su corazón a Cristo, el Señor lo libra de toda culpa y dice, ya no eres culpable. Ya no eres culpable. ¿Por qué no eres culpable, Señor? ¿Por qué? Porque hubo alguien que ocupó tu lugar y pagó por ti. Pagó la pena, pagó la prisión, pagó la muerte, la pagó con su propia vida, llevó el castigo que era para ti, lo llevó Él. Eso es lo que celebramos en un día como hoy, que Él ocupó nuestro lugar, mis queridos hermanos. Esto no es una fantasía, es la realidad, es lo más real que usted y yo podamos entender. Hermano, cuando tal vez usted siendo joven, usted está pensando, no, la verdad es que yo estoy pensando en esta vida, estoy pensando en estudiar, en hacer mi carrera, mi doctorado, mi magíster, mi especialización, y está muy bien que usted piense mejorar en esta vida, pero explico, le quiero decir algo, que esta vida perecerá con todos sus deseos. Usted está procurando tener su casa propia, y gloria a Dios, ¿cuántos quieren tener casa propia? Yo quiero tener mi casa propia, te endeudas, haces todo lo posible, trabajas dos trabajos para lograr pagar la cuota, haces lo posible por tener tus hijos en el mejor colegio, en la mejor universidad, y disfrutas cuando estás en vacaciones. Está muy bien eso, no te estoy diciendo que esté mal, pero eso no es lo más importante, porque todo lo que tú hagas en esta tierra, todo eso perecerá. Lo único que yo tenemos que pensar es que algún día te vas a morir y vas a tener que rendirle cuentas al que te llamó. Y la única manera en que tú puedas estar con la frente en alto es entregando tu corazón a Cristo y diciendo, Señor, Cristo fue el que murió por mí en mi lugar, porque yo era absolutamente culpable, y Cristo fue el que murió por mí en la cruz. Cuando tú lo entiendas, entonces vas a decir, el Señor te va a decir, eres libre de culpa porque creíste en la provisión que yo di. Mira lo que dice Romanos 5:16. Váyase conmigo allá a Romanos 5:16 y se cuenta cómo Pablo lo está diciendo acá, dice así, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pablo está diciendo, mucha gente pecó, pero gracias a Dios porque uno vino y pagó el pecado de todos. Eso no lo pudo hacer ni Mahoma, no lo pudo hacer ni Buda, nadie lo pudo hacer, no lo pudo hacer ninguno de ellos, porque no tenían la capacidad para hacerlo, porque ellos también eran tan culpables como nosotros. Se necesitaba de alguien que era puro, se necesitaba de alguien que fuera transparente, y ¿sabe quién era? El mismo Dios. El mismo Dios dejó de ser Dios. Si le da la pausa, déselo bien. Él dejó de ser Dios, mi amado hermano. Él dejó de ser Dios, Él renunció a ser Dios. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a ti. Él estaba pensando, ellos se van a perder. Yo no quiero que se pierda ni Faber, ni Brenda, ni Fernando, ni ninguno de ustedes, ni tú tampoco, Kevin. Ninguno de ustedes. Él estaba mirándote a futuro y estaba diciendo, ellos a pesar de que traten de ser buenos, eso no va a suplir, no va a poder salvarlos. Y entonces él decidió nacer y tuvo la tentación de renunciar a morir en la cruz, porque en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba sudando gotas de sangre, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabes? Había una legión de ángeles dispuestos a bajar, a descender inmediatamente allá para atender el caso de Jesús y decirle, Jesús, tranquilo, lo trataste de hacer, está bien, trataste de hacerlo, pero él hasta el último minuto en la cruz, él estuvo muriendo.
Él recibió los azotes, Él recibió la corona de espinas, Él recibió el castigo que no era para nosotros. La ira del Padre la recibió ¿quién? El Señor. Por eso, amados hermanos, usted y yo tenemos que entenderlo. Vaya conmigo a Romanos 8:33 y dice Pablo allí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Gloria a Dios. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha del Padre, Él es el que también intercede por nosotros. O sea, ¿qué hace 2000 años? ¿Qué ocurrió? Cuando Cristo murió, el diablo creyó que lo había vencido. Si el diablo hubiera sabido esto, no habría impedido que él hubiera muerto en la cruz. Él no lo supo jamás. Él no sabía cómo era este misterio, que era morir sin pecado y ocupar el lugar de nosotros. Wow. Él no lo pudo entender. Antes aceleró la muerte, provocó que los romanos lo crucificaran, provocó que la chusma judía pidiera a Barrabás en lugar de Cristo. Ese es el primer beneficio de la cruz. ¿Cómo le parece? Usted ya no es culpable. Dígale al vecino que está ahí, ya no eres culpable. Amén. Segunda cosa que te voy a mencionar, segundo beneficio de la cruz es que tú fuiste adoptado. Wow, como si fuera poco, ya no eres una persona que ya libre de culpa, sino que ahora el Señor te adopta como su hijo. Wow, se adopta como tu hijo, mi amado hermano, te adopta como hija. Y entonces venimos a ser hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento. Y por lo tanto somos adoptados en la familia de Dios también. Así como cuando un niño es adoptado, es tomado por la familia y reconocido como el verdadero hijo o hija, con todos los privilegios y responsabilidades que implica ser miembro de aquella familia. ¿Sabe una cosa? Yo he visto casos de donde llegan niños que son adoptados a una familia donde hay niños nacidos naturalmente. Y lamentablemente el diablo es tan sucio que hace que los niños cuando crecen y entienden que fueron adoptados y no son hijos de sangre, ellos sienten como que no hacen parte de esa familia. Y entonces en muchos casos esos muchachos adoptados empiezan a buscar el origen. En mi papá, mi mamá natural, ¿cierto? Y entonces empiezan a tener como conflictos y entonces ya no empiezan a ver a esa familia adoptiva como su propia familia, sino empiezan a buscar la familia sanguínea. Y entonces yo te digo una cosa, eso es del diablo. Porque mira, si te adoptaron es porque te aman. Se aman y te dieron los mismos privilegios que los hijos naturales. Entonces tenemos que entender que nosotros no éramos parte de la familia de Dios, la familia de Dios somos judíos, pero el Señor nos adoptó a nosotros por medio de la fe. Y entonces esto es absolutamente hermoso, porque el Señor quiere decir, no solamente te salvo, no solamente te libro de culpa, sino ahora pasas a ser mi hijo o mi hija amada, eres una persona que hace parte de mi familia, y eso es lo bonito. Vea lo que dice Gálatas capítulo 4, los versículos del 1 al 5, Pablo empieza a decir, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque del Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en la esclavitud, bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces dice allá, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow. O sea que tú tienes los derechos de papá. O sea que si tú eres heredero del Señor, tú vienes a ser hijo adoptado, pues también eres heredero. Amén. Imagínase todas las riquezas que tiene Dios a su haber. Todas las riquezas que son de Dios son tuyas ahora. Y eso viene solo por la adopción. Amén. Pero el tercer beneficio de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario es que tú y yo somos santificados. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la palabra santificado significa ha sido separado o apartado para Él. Amén. Ha sido apartado para Él. Es un privilegio, ¿no? Yo me siento muy contento porque mucha gente ha tergiversado la palabra santificación desde el punto de vista de que de pronto tú no puedes vestir de cierta manera, de que tú no puedes hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y entonces se limita a esa parte natural. Entonces yo conozco iglesias donde las mujeres no se pueden colocar un pantalón,
donde las mujeres no se pueden maquillar, y entonces parece, eso es santidad. Pero la mujer habla chismes, habla mal del vecino, habla mal de su pastor. Y entonces esa mujer, yo puedo decirte, es una apariencia, pero realmente no ha sido apartada para Dios. Entonces, ¿qué es santificación en términos correctos? Pues para el creyente, eso se refiere a que el mismo Señor lo separó para ser miembro de la familia de Dios. O sea, ya en ese momento en que tú recibiste a Cristo del corazón, ya el Señor te apartó del mundo y te hizo parte de su familia. Ya hay santificación porque te apartó para su familia. Amén. Te apartó para su familia. Entonces, eres una persona santa. Amén. Tú dices, pero yo no, esta mañana me sacaron la piedra y yo alegué. Y tiré la olla por la ventana y di una patada al portón y esto y esto. ¿Cómo puede ser santo uno así? Pues aunque tú no lo creas, eres un santo. Lo que pasa es que hay un proceso también de purificación en nuestra vida. ¿Y quién la hace? Como decía un testimonio acá, eso es un proceso. Eso no es que ya tú te hiciste cristiano hoy y ya desapareció tu vieja naturaleza. No, es un proceso de purificación. ¿Me entiende? Es un proceso en la vida de uno. Eso es como cuando no has visto que has hecho un experimento de la Coca-Cola. Llénate un vaso de Coca-Cola. ¿De qué color se ve cuando está lleno de Coca-Cola el vaso? Oscurito, ¿cierto? Negrito. Pero llegamos, así como la Coca-Cola, nuestras vidas son como ese vaso lleno de Coca-Cola, pero cuando tú llegas a Cristo, a través de la palabra, que es el agua, empieza a llenarte a ti. Y eventualmente, ¿qué pasa? La Coca-Cola se empieza a derramar y empieza a ser reemplazada ¿por qué? Por el agua. Llega un punto en que ya tu vida es tan transparente. Ese es el proceso donde el Señor quiere purificarte. Y eso lo logras solamente con persistencia. Eso lo logras cuando tú entiendes lo que Él hizo por ti y saber que tú eres hijo de Dios, no por tus fuerzas, sino por lo que Él lo hizo, ¿cierto? Entonces por eso te puedo decir que has cambiado de posición. Ser santo significa que cambiaste de posición. Amén. Por ejemplo, si tú vas al mercado al Lichigo, se dice al Lichigo, ¿cierto? Al Fruver, y te dice la mamá, o tu esposa te dice, ve y tráeme unas, no sé, me traes unas peras y me traes unas manzanas, ¿ok? Y tú vas al mercado, ¿cierto? Y ahí está un montononón de peras ahí, ¿cierto? Y entonces yo estoy seguro de que el que sabe no va a escoger la primera pera que coge, ¿no? A ver, si uno no sabe escoger, coge la podrida, ¿cierto? Y cuando llegues a la casa, mamá te va a pegar, te va a regaño. ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué te mandé? ¿A qué te mandé al mercado? ¿No te mandé a coger lo mejor? Y uno se demora, ¿cierto? Uno se demora allá en el montonón allá y escoge por acá y este por allá, no, este estaba, y este así, no, este no me gustó, hasta que elige, ¿cuál? La mejor. Entonces, ese proceso, podríamos decir que has separado la pera y las pusiste en tu bolsa. Y cogiste la otra pera y la pusiste en otra bolsa. Ese es un cambio de ¿qué? Posición. Porque antes hacías parte de todo el conglomerado, ¿cierto? Pero llegó un momento en que Dios te eligió para Él. Te escogió, te echó en su canasta, te echó en tu cesta. Entonces te separó, ¿cierto? Y quiere decir que si Dios te separó, es porque Él quiere que tú te agrades con Él. Entonces te separa o te santifica para que, digamos, Dios quiere que tú vivas una vida agradable a Él. Entonces también se refiere a ser perfectamente santo cuando llegamos a ser como Cristo es. O sea, la idea de todo esto es que tú te parezcas cada vez más a Cristo. Eso lo vas a hacer en la medida que tú permitas que Él trabaje en ti. Entonces por eso es importante tomar unos momentos en nuestra vida, ¿cierto? Para considerar cuántas cosas Cristo nos dio en la cruz. En realidad, ahora son tuyas las cosas que el Señor tiene. Lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario es tuyo ahora. El diablo es totalmente, ¿cómo se dice? Como que decidido, empecinado, ¿sí? En que tú no lo entiendas. Entonces, cuando alguien no entiende lo que es esto, entonces venir a la iglesia cristiana es como ir a la iglesia tradicional. Entonces, si quiere van, si no quiere no van.
¿Quién sabe que usted quién es el que vive una vida victoriosa? El que entiende esto. Por eso tú tienes que entender que las riquezas de Cristo son tuyas ahora que tú eres de Él. Tú eres de Él, ¿cierto? La vida eterna, la oración, la redención, la reconciliación, el perdón, fuiste liberado y te va a glorificar en el futuro. La lista es interminable con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque lo vamos a ver en 2 días, cuando hablemos de la resurrección, es que cuando Él descendió al lugar de los muertos, que es una especie de infierno, dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Cuál? Venció la muerte. Y Él resucitó. Y todos los que murieron en Cristo en el Antiguo Testamento, a la vez resucitaron con Él. Sí, llevó cautivo a la cautividad. O sea, lo que estamos hablando no es cualquier cosa. Piensa un momento, si tú crees que esto es una mentira, ¿usted cree que el mundo estaría tan empecinado en callarnos? ¿Por qué usted cree que hay políticos que quieren callar la iglesia cristiana? ¿Por qué usted cree eso? Piense por un momento, ¿por qué no persiguen de igual manera a los musulmanes? ¿Por qué no persiguen de igual manera a los de ciencia cristiana o persiguen a cualquier otro credo? Porque saben que el diablo sabe que lo único que le puede hacer daño son cristianos que entiendan la obra de la cruz del Calvario. Pídele al Señor que te dé iluminación cerca, como la canción decía, ¿cierto? Esa canción que cantaban ahorita decía que abre mis ojos, ¿cierto? ¿Cierto? Muestra, esos ojos hoy brillando como fuego, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú estás acá para entender la obra de cruz, pero también para vivirla y para compartirla. Amén.